Les doy las gracias a nuestros invitados de esta actividad, el maestro Luis Roberto Martínez Sagún, rector de la Universidad Latina de América. Gracias, maestro Mancilla, por estar con nosotros. El licenciado Pedro Chávez Villa, presidente del Consejo Directivo de la UDEM. Y, por supuesto, el licenciado Raúl Martínez Rubio, rector de la Universidad Vasco de Quiroga. Comenzaría con una frase que creo que a mí nos daría un buen campo de reflexión. El bien más grande que podemos hacer a otros no es compartir con ellos nuestra riqueza, sino ayudarles a descubrir la propia. Palabras de un pensador inglés. Y para hablar de calidad, pues finalmente la calidad es porque buscamos que haya un producto, que haya un impacto, que haya un resultado, ¿sí? Pero calidad, desafortunadamente, no hay una definición terminada y acabada. Entonces dejaría ahorita por principio que no hay una definición, ¿sí? E iremos seguramente aportando un poquito para dar oportunidad a los demás, aquí a mis compañeros. La calidad educativa no hay, digamos, una definición única y definitiva para tal fin. La calidad educativa en mucho se va definiendo a lo largo de los tiempos y de acuerdo a circunstancias diversas, que es fundamentalmente el problema de la educación, en términos de que la calidad educativa remite a otro asunto que tiene que ver para qué educar, cuál es el fin de la educación, cuáles son los objetivos que se persiguen. Y en mucho, me parece, la respuesta a estas preguntas, cuál es el fin, cuáles son los objetivos, están vinculados precisamente con la calidad que se pretende obtener de la educación. De tal suerte que la calidad es tan maleable y tan subjetiva como cada una de las instituciones, lo cual inaugura un problema considerable. Ahora, si uno quisiera abocarse a la consecución de algunos términos objetivos, podríamos pensar o remitirnos a que ahora, digamos, los estándares de calidad, al menos en el país, se supone, están dados por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, la FIMPES, la cual nuestras instituciones están ahí acreditadas, o los organismos de acreditación de cada disciplina de licenciatura correspondiente de los COPAES. Y parece que ahí la FIMPES y las COPAES van definiendo una serie de características en torno a la calidad educativa. Me parece que en mucho la calidad entonces tendría que ver con la congruencia entre el hacer, el decir y el hacer. Me parece que la calidad educativa, más allá de referirnos a instalaciones, materiales, físicos y un sinfín de componentes de las instituciones de educación superior, se centra fundamentalmente y de manera principal en cada uno de los profesores. Yo quiero recordar que la teoría de la calidad pues nace principalmente en la industria. En ese sentido, la calidad en la educación, si bien es un concepto traído de la industria a la educación, pues tenemos el compromiso, los que estamos metidos en la educación, maestros, directivos y todo, de ir definiendo qué idea tenemos de calidad. A partir de eso, yo considero que la calidad tiene que ver fundamentalmente con la persona, es decir, con el ser humano. El ser humano tiene un fin temporal en esta tierra. Entonces, en la calidad que demos en la educación, tenemos que considerar su temporalidad. Y si es temporal, en la educación que le demos en el aula, tendremos que formarlo también para trascender. Es decir, trascender en el servicio con aquello que ha aprendido. Si pudiéramos definir la calidad, la intentaríamos decir que sería la cantidad, la calidad de conocimientos, destrezas, habilidades, valores que recibió, obtuvo y desarrolló en el aula para enfrentar la vida presente y la vida futura.
En una ocasión tuve la oportunidad de estar aquí en Morelia en una conferencia y alguien comenzó a hablar, un maestro comenzó a hablar de una cumbre mundial de educación superior en 1998 en la UNESCO en París. Concluyeron que había que transformar a la universidad, enfrentar cambios radicales, principalmente motivados por dos premisas. Una, la pirámide de crecimiento poblacional en edad universitaria, ¿sí? Donde la pirámide poblacional de edades escolares básicas se va angostando, pero se va abriendo en relación a la universidad universitaria. Entonces dicen, no va a haber capacidad humana para poder atender toda esa, para poder cubrir toda esa población mundial. Por otro lado, dos cosas que comentaba Raúl, la cantidad de información que se está generando, es difícil, bueno, para mí es comprenderlo, la magnitud de la aceleración de la información. Es importante que nosotros como universidades en el mundo trascendamos en nuestro quehacer, en nuestra búsqueda de impacto social, trascendamos esto de incidir en las condiciones meramente económicas para asumir, y ahí viene la parte que me llamó la atención, condiciones de una moralidad y espiritualidad más arraigadas ante la crisis de valores, ellos lo mencionan así, ante la crisis de valores a nivel internacional, ¿sí? Pero ahí es un gran reto que tenemos las instituciones de educación superior para hablar de calidad, incidir en esas problemáticas que están allí, que son muy lacerantes, que nos están alcanzando también a nosotros como individuos en la sociedad. Es un gran reto que tenemos ahí pendiente. La calidad educativa en cualquier institución de educación, y máxime si esta es superior, radica fundamentalmente en ustedes, queridos profesores. Se los digo como profesor que soy y también como rector que también ahora soy. Y me doy cuenta que más allá de los esfuerzos que nosotros hacemos sin ustedes, sin su trabajo cotidiano, si en la hora de la verdad que he mencionado, del encuentro del profesor con el alumno, todo lo demás es lo de menos. En ese sentido, les diría, ustedes profesores tienen un poder y una capacidad de concreción de la calidad educativa que ningún otro funcionario ni servidor de una institución educativa tiene. Y esto es muy importante que lo sepan. Ustedes son la base fundamental, el núcleo básico para la consecución de la calidad educativa. Entonces, en ese sentido, yo tengo aquí 5 grandes aspectos que habré de mencionarlos de manera muy rápida para dar también pie a mis compañeros. El primero, que tiene que ver con lo que preguntabas, es la concepción del docente en el proceso formativo del ser humano y del profesionista dentro y fuera del aula. El segundo punto es el diseño y la implementación de la planeación académica. Es decir, cómo construyo desde la planeación la labor docente. El tercer elemento muy importante para el docente es el desarrollo formativo y pedagógico en el curso, es decir, el quehacer ya cotidiano dentro del aula. Y 2 puntos más para dar respuesta a esta pregunta es la congruencia y el ejemplo de vida personal, académico, profesional y laboral de mí. Y el último punto, que no es menor, es la preparación continua de ustedes. Todos egresamos de la licenciatura en algún momento, pero evidentemente ahí no nos podemos detener. Estos 5 puntos, concluyo mi intervención, son, si se dan cuenta, 5 puntos que, repito, y esto es muy importante insistir, porque he sido docente y porque soy rector, no dependen de ninguna manera de lo que hagan o dejen de hacer las instituciones, en el sentido de que ustedes deben de llevarlo a cabo. Si hay la sinergia entre lo que hagas en la institución y estos 5 puntos y se disponen, y eso sí es muy importante, un conjunto de programas institucionales para el desarrollo de cada uno de estos 5 puntos, pues evidentemente la concurrencia de estos 2 aspectos genera una mucho mayor calidad educativa. La vinculación es un tema ahorita súper abordado, ¿sí? Entonces, como docentes, que se pueda dar, independientemente del grado en el que se esté, la vinculación con los escenarios reales, el acercamiento con los escenarios reales, sería una, la vinculación.
en cuanto al diseño curricular, la congruencia entre los planes que perseguimos en cada una de las carreras, ¿sí? Entre los programas, en cómo evaluamos y qué habilidades se desarrollan. Si nosotros hacemos un análisis de la calidad como sistema de educación superior aquí en Michoacán, pues qué tan conectados estamos, qué tanto participamos en proyectos comunes, ¿sí? Recuerdo, y fue una de las cosas que nos tocó compartir, en ese entonces estaba como rector Enrique Luengo, y estaba Roberto Suárez y un servidor, y bueno, obviamente fueron más instituciones, pero hubo una iniciativa de ley sobre el tema educativo, ¿sí? Que llevaba esta premisa de conformar un sistema de educación superior, ¿sí? Fue desafortunado, estamos hablando como del 2003, porque ahí fue donde de las primeras reuniones donde instituciones públicas y privadas estuvimos dialogando, reflexionando sobre una construcción de un sistema de educación estatal. Fue desafortunado por la premisa que motivó de fondo, ¿sí? Que era una visión lineal, ¿sí? ¿Lineal en qué sentido? Interinstitucional, donde una tiene la hegemonía y casi la supremacía sin reconocer al otro, independientemente de que tenemos una historia más modesta, una historia de menos años, pero también tenemos algo que aportar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues fue un ejercicio que no prosperó, nos fortaleció como instituciones de educación superior privadas, y recuerdo un término que tiene mucho que ver con la calidad, privadas del presupuesto, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer lo más con nuestra creatividad, con nuestros recursos, sin contar con pues una serie de apoyos que acompañan y que qué bueno que existen y que aún así no son suficientes. Tenemos planes de estudio del siglo XIX con maestros del siglo XX y con alumnos del siglo XXI. Luego entonces tenemos la enorme urgencia de que nuestros planes de estudio estén actualizados y que nuestros maestros también se preparen no para lo que está pasando ahora, sino para lo que va a pasar mañana. El lograr el objetivo planteado en el modelo educativo, que son los valores intelectuales, los valores morales, los valores sociales, valores prácticos, valores físicos, valores estéticos y valores religiosos. El reto, aunque a veces mi grupo pareciera pequeño o poco, el reto es importantísimo. La acción del maestro con ese pequeño grupo puede considerarse parte de la transformación de nuestra patria, de nuestro estado y desde luego particularmente de nuestra ciudad.